Seguimos con la clase 12 y en esta parte vamos a trabajar sobre detalles, características, propiedades de fuerzas que están, bueno, de fuerzas en general y en particular las que van a usar en la práctica. Pero empezamos hablando en general. Y ustedes ya saben o ya les conté que las fuerzas describen interacciones. Entonces, cuando hablamos bien en general, prefiero la palabra interacciones. Y resulta que en la naturaleza hay 4 interacciones fundamentales, que en realidad son las únicas que hay en la naturaleza. Y parece mentira que sean poquitas, pero es así. Y entonces, las distintas fuerzas, muchísimas que usamos en distintas aplicaciones, bueno, tienen todas que ver con esto. Son todas manifestaciones de las 4 fuerzas fundamentales. Y las hacemos de forma más práctica o empírica, o sea, menos fundamental. Las interacciones fundamentales que se observan en la naturaleza, y resulta que todo lo que se entiende en naturaleza se puede escribir con estas interacciones fundamentales, son 4 nada más. 4. Que son la gravitatoria, de la cual tenemos que hablar bastante, la electromagnética, que es para física 3, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Que son responsables de distintos procesos en el núcleo, esa diferencia la verán después. Y resulta que cuando digo fuerza, les había dicho que la fuerza es una forma de medir la interacción. Una forma de medir, representar, escribir, trabajar con la interacción. Y la gravitatoria y electromagnética se manejan con fuerzas, pero las nucleares, que están en el ámbito de la mecánica cuántica, conviene manejarlas con otros lenguajes. Y sin embargo siguen siendo interacciones, ¿sí? Entonces las fuerzas son lo que usamos en mecánica clásica, que es nuestro tema, para describir interacciones entre cuerpos. Y como interacciones se pueden describir como interacción entre dos cuerpos. Después, si hay un tercero o un cuarto, está el principio de superposición, de que cada uno siente la suma de lo que le hacen los demás. Pero cuando hay dos cuerpos, las interacciones fundamentales son estas, y dicen básicamente que dos cuerpos en la naturaleza, en el espacio, aunque estén separados a cierta distancia, son capaces de influir uno en el movimiento del otro. Son capaces de influir uno en el movimiento del otro. Y cada interacción de esta está asociada a una carga o una propiedad que tienen las partículas. La interacción gravitatoria, vamos a poner una palabrita carga acá, entre comillas. La interacción gravitatoria está asociada a la masa de las partículas. La masa de cada partícula es como una carga, se suele decir, una cantidad que determina cómo van a interactuar. Las interacciones electromagnéticas están caracterizadas por la carga eléctrica. Si la carga eléctrica es positiva o es negativa, entonces, cosa que han escuchado, dos partículas con la misma carga, el mismo signo de carga se repelen entre sí, y dos partículas con signos opuestos se atraen entre sí. O sea, el valor de la carga determina la interacción. De esa manera, entonces, la masa determina la interacción de la gravitación. Y después de la nuclear fuerte y la nuclear débil tienen otras cargas leptónicas, cargas bariónicas y cosas que van a escuchar, pero de alguna manera están las partículas, está la separación que tienen y una propiedad de la partícula, una propiedad de cada partícula, que se suele llamar carga. Y hay y estas se fueron descubriendo a poco, la física fue avanzando, y están caracterizadas por cierta expresión matemática que dice, si esta partícula tiene tal carga, esta partícula tiene tal carga, y están puestas en tal lugar y separadas por tanta distancia, te digo que la fuerza es tanto. Haces la cuenta y te da tantos newton. Entonces, las interacciones fundamentales están caracterizadas por propiedad de las partículas y situación, sobre todo geométrica, posición de las partículas entre sí. Y nosotros vamos a trabajar en este curso con la gravitatoria, con detalle.
Y después resulta que hay otras interacciones que son fenomenológicas o macroscópicas, muchos nombres para tirar la idea. Como fenomenológicas. Perdón, no lo dije. Las interacciones fundamentales se dan así entre partículas elementales. Partículas puntuales. Y las interacciones fenomenológicas se dan entre cuerpos hechos por muchas partículas. Por ejemplo, un bloque hecho con muchas partículas apoyado en una mesa, que será rugosa y está hecha por muchas partículas. Y entonces resulta que este conjunto que llamo cuerpo interactúa con este conjunto que llamo cuerpo de alguna manera que tiene que ver con todo lo que tienen adentro. Y las interacciones cotidianas de contacto que un cuerpo toca a otro, tienen que ver con las interacciones de las partículas en la superficie de uno, cerquita de la superficie del otro, y en general son electromagnéticas. Los átomos y las partículas con carga, si se pueden acercar unos a otros, como cuando se apoyan cosas, interactúan a distancias muy cortitas, será como este dibujo, pero a distancias muy cortitas que nosotros pensamos que se están tocando, y entonces tienen características de conjunto. Ya no son esta partícula con esta cómo se porta, sino este conjunto con este conjunto. Y entonces empiezan a aparecer variedad de situaciones más o menos complejas, de las cuales rescatamos algunas, como la fuerza de roce, la tensión, la fuerza elástica, que van a los problemas. Pero hacemos un vistazo de esto y en la práctica hay mucho más para decir. Bien. Entonces, la interacción gravitatoria básica se describe por la ley universal de gravitación de Newton. Ley de gravitación universal, mejor. La tiró Newton en el mismo libro donde tiró sus otras leyes. Me gusta decir como la cuarta ley. No, una cosa son las leyes generales y otra cosa son la descripción de una interacción. Pero la tiró como ley y aguanta hoy en día bastante, pero tiene correcciones, tiene versiones nuevas de gravitación que se ven recién a Einstein, con la idea de que el espacio es curvo y entonces ya no hacemos geometría euclidia, ya lo que dijimos en la primera clase de que el espacio es euclidio cambia y esos cambios son una forma de escribir la gravitación más moderna que esta. ¿Hace falta la segunda forma? Y sí, para cosas detalle, porque prácticamente toda la astronomía se explica con la ley de gravitación universal de la época de Newton y algunas correcciones o decir, uy, no me dio justo lo mismo, esto dio un poquito cambiado, puede tener que ver con las curvaturas del espacio-tiempo y la teoría de Einstein. Entonces, la ley de gravitación universal, en la que vamos a usar nosotros, dice que una cosa más, de interacciones fundamentales, estoy midiendo el tiempo. Las interacciones fundamentales que les conté, les decía que funcionan cuando los cuerpos están separados, o sea, son interacciones a distancia. Y las fenomenológicas que borroñé acá abajo son de contacto, no hay distancia entre medio. Resulta que cosas que no vamos a usar ahora, pero resulta que la interacción que hace un cuerpo sobre otro o el otro sobre el primero, al estar separados no es instantánea. O sea, puede ser que en una situación le haga una fuerza a y cuando se corre un poquito, no cambia inmediatamente la fuerza que siente tarda en llegar la información de que se corrió. Entonces la interacción se dice que se propaga. Cuando cambió, tarda un ratito en enterarse del cambio. O sea, de que la fuerza que siente le cambie. Para describir ese tiempo que tarda la interacción de un lado al otro, se habla de una señal. Emite una señal, la recibe, y de una velocidad de propagación, que típicamente son altísimas, tipo la velocidad de la luz. Entonces, si las distancias no son muy grandes o si no soy muy exquisito, ese tiempo de viaje lo voy a ignorar y voy a decir que las interacciones son instantáneas. Es una aproximación. La ley de gravitación universal trata a la gravitación como una interacción instantánea. No había manera de detectar
el tiempo que tarda el cambio de un cuerpo en sentirse en el otro, hasta bueno, que se midieron ondas gravitacionales hace muy poquitos años, Premio Nobel 2017. Entonces, la ley de gravitación universal tiene ciertas características que hay que superarlas en algún momento, pero las vamos a trabajar como la trabajó Newton. ¿Qué dice? Que es una interacción instantánea, es una interacción a distancia, y es instantánea. O sea, solamente importa la foto de lo que está pasando. Si yo saco la foto y veo este cuerpo acá, este cuerpo allá, yo sé cuánto vale la fuerza que se hacen entre ellos. ¿Sí? Y eso es una aproximación muy buena. ¿Qué característica tiene este cuerpo y este cuerpo para que se enteren uno que está el otro? Bueno, a este lo llamo A este lo llamo B, y es la masa del cuerpo. MA, MB. Masa, pero masa ya usamos. Y ahora la estamos usando de una manera muy distinta. El valor de masa que caracteriza la fuerza que se hacen dos cuerpos entre sí por gravitación se llama masa gravitacional. Se le dice masa gravitacional por el rol que asume, que estamos diciendo. Determina la intensidad de la fuerza de interacción. La masa de un cuerpo de la segunda ley de Newton, que determina cómo responde el cuerpo a la fuerza, se llama masa inercial. Pero decimos masa. ¿Por qué? Porque la persona que la investigación, que ha pensado, mira, son dos cosas distintas, vamos a ver si vale lo mismo o no, encontraron que en toda situación medida valen lo mismo. Entonces, eso se acepta hoy en día y se llama principio de equivalencia. El principio de equivalencia dice, mira, cuando hagas la fórmula de fuerza gravitatoria, la masa de un cuerpo es la misma que usaste en la segunda ley de Newton hace un rato. Dos roles totalmente distintos. Una caracteriza la inercia del cuerpo y otro caracteriza la interacción o la intensidad de la interacción. Y resulta que son el mismo valor y le decimos masa directamente. Ya que son lo mismo, le decimos masa directamente. Y bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, la interacción entre dos cuerpos con masa es de atracción. O sea, las fuerzas que se hacen son tipo unirse. Entonces es de atracción o atractiva. Vamos a ver de atracción. Entonces acá está la fuerza B, A, que hace B sobre A. Acá está la fuerza A, B, que hace A sobre B. Y por supuesto son iguales, porque son un par de fuerza, un par de interacción o de aceleración. Y el módulo de cada una, voy a poner las dos para no esconderlo. Por supuesto son iguales y resulta estar dado por una expresión que es una constante, la constante de gravitación universal, multiplicada por la masa de un cuerpo, multiplicada por la masa del otro, dividido la distancia que los separa al cuadrado. Y esta distancia la voy a poner como símbolo de sub AB, distancia entre AB, ese numerito al cuadrado. Entonces, esta es la constante de Newton. Van a Google, le encuentran el valor. Si yo la leo por acá, creo que no vale la pena copiarla porque la encuentran googleando. La leo por completitud. Tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Un número chiquitito, algo por 10 a la menos 11. Y las unidades son tales que me va a dar Newton. O sea, las unidades de esto son, de la constante de gravitación universal, son Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Y por qué es razonable eso? Porque, ¿cómo es el análisis dimensional? Y bueno, porque cuando multiplique esta G por kilogramo y por kilogramo, de las masas que están acá arriba, me va a simplificar el denominador. Y cuando divida por metro cuadrado, de la distancia que está acá abajo al cuadrado, me va a simplificar metro cuadrado y va a quedar Newton. Esta estructura es la que corresponde para que al hacer las cuentas, simplifico todo lo que viene de por acá y saco Newton. Así que esas son las unidades. Y en principio ya estaría. Ese es el valor de la atracción entre dos masas a cierta distancia. Limitaciones y vueltas de esto y forma de escribirlo más precisa.
con vectores en particular, porque son fuerzas que ver los vectores, no quiero ver solo el módulo. Esta está enunciada para cuerpos puntuales. ¿Y qué pasa si un cuerpo es grandote? ¿Qué pasa si un cuerpo es así y el otro es así? No es para nada puntual. Bueno, se prueba que si esto es una distribución de masa, esto es un cuerpo grandote que sí que tiene un montón de masas chiquitas. Digo, si esta masa atrae a esta así, otro cachito atrae a esta así, otro cachito atrae a esta así, un cachito acá está más cerca, atrae así, un cachito acá que está más lejos, atrae más cortito. Entonces, si pienso que esto es como un montón de partículas, un montón de masas distribuidas por cierto lugar, la fuerza que siente este es una suma de la fuerza que le hace cada uno. Y por superposición las tengo que sumar. Y voy a hablar de la fuerza neta que hace todo este bodoque sobre este cuerpito. Todo esto extenso sobre este puntual. ¿Y qué pasa? Les cuento la propiedad. Resulta que si uno suma todo ese abanico de fuerzas, la resultante, bueno, apunta hacia el centro de la distribución esférica. Y el valor de esta fuerza de atracción entre esta masa M y esta masa M grandota, déjame decir, como si fuera un planeta y un cuerpo, como si fuera la Tierra y este fibrón, se puede describir con las mismas fórmulas, pensando que la masa de la cosa está redonda, esférica, está concentrada en este punto. O sea, la atracción gravitatoria de un planeta sobre otros cuerpos se puede representar como la atracción de una masa puntual concentrada en el centro del planeta, del mismo valor de masa. Entonces, para hacer las cuentas, un cuerpo con un planeta es como una partícula en el centro, para hacer las cuentas de cuánto vale la atracción gravitatoria. ¿Sí? Es una propiedad que no da para mostrarla ahora. En el libro de Tipler, por ejemplo, está hecha en algún capítulo de gravitación. Pero entonces la vamos a usar como está para cuerpos puntuales y está ok, porque hay alguna propiedad que lo demuestra, para cuerpos esféricos o con simetría de distribución de masa esférica. Entonces nos sirve para, en particular, el planeta Tierra como un masacote que está ahí abajo redondo, con un cuerpo chiquito que es lo que usamos en la práctica. Bien, eso es una cuestión. Y la otra cuestión es que esto se tiene que poder escribir como vectores, desde ya. Y lo vamos a escribir una vez como vectores y lo vamos a usar más adelante. Piensen que lo vamos a dejar guardado. ¿Cómo se escribe con vectores? Hacemos un dibujo de una masa pensada en un punto. Si era un planeta, entonces el centro del planeta. Otra masa en otro lugar. Y un sistema de coordenadas para describir las posiciones y los vectores. Entonces, tenemos, respecto al sistema de coordenadas de su origen, un vector posición, que voy a llamar RA, para la masa A. Un vector posición, RB, para la masa B. Y el vector que va de MA a MB no es otra cosa que RB menos RA. Escribo muchas veces. No es el movimiento de una partícula en dos lugares, son dos partículas en dos lugares distintos. O sea que no es un desplazamiento. Pero el dibujito es el mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? El vector que va de un punto a otro es la resta de los dos vectores que van del origen a, o de los vectores de posición de cada punto. Entonces, la distancia que hoy llamé de AB se puede escribir como la resta, como el módulo de esta flecha. Esto es un vector. Lo que quiero como distancia es el módulo. RB menos RA. ¿Sí? Y la dirección, bueno, y la fuerza, que son fuerzas de atracción, resulta que tienen la misma dirección que esta flecha. Es la que tengo como referencia. You are now muted. You are now unmuted. Hola, ¿los tengo ahí presentes?
Porque hice algo que me desconecté sin querer. Acá estoy, profe. Bueno, perdón, quise agarrar una fibra y toqué algo del teclado. Nada, cambiamos de color. Les decía que las fuerzas de atracción son este par de fuerzas, con el nombre que le haya puesto, y están en la misma línea que la flecha que iba de A hasta B, ¿no? Así que para describir la dirección de las fuerzas de atracción, me sirve la dirección de la flecha que va de A hasta B. Y para eso defino un versor. Voy a definir el versor R, versor AB, como el versor que va de acá hasta allá. El versor del módulo 1. ¿Y cómo se hace? Se toma un vector y se divide por su módulo. Un versor lo voy a construir así, como RB menos RA, que es el vector azul que tengo acá, de un punto a otro, dividido el módulo de sí mismo. Es la idea que hacemos siempre para un versor, ¿no? Un vector dividido el módulo de sí mismo. Entonces, ese RAB es un versor que puedo dibujar así. Entonces, resulta que la fuerza que siente este cuerpo A apunta igual que el versor. Y la fuerza que siente este cuerpo B apunta al revés que el versor. Que el que yo dibujé, porque también podría haber dibujado un versor de este lado, ¿no? Como quiera. Pero entonces, así escrito, quiero decir que la fuerza que siente, vamos a poner un rojo, el cuerpo A, por culpa de B, la FBA, tiene una expresión matemática como vector, que es el módulo que copiamos un rato, la constante de Newton por la masa de un cuerpo por la masa del otro, dividido la distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado es módulo de R B menos RA al cuadrado. Y hay que multiplicar por el versor, porque este es el módulo, por el versor me da la fuerza como flechita. Y el versor es, bueno, lo voy a escribir como R versor AB, y si quieren lo reemplazan por esto. Entonces, esta es la forma vectorial. Y la tienen que poder manejar con lo que es vector, lo que es módulo, lo que es diferencia. Y es interesante ver que si a uno lo dejo fijo, supongamos que este lo dejo fijo, y cambio de posición a la otra masa, entonces los resultados dependen de la posición de la segunda masa. Dada una masa fija, depende de la posición de la otra. Y acá hay una cuenta donde está la variable, ¿no? RB es la variable y está metida acá adentro también. Entonces, esta fuerza depende de la posición del cuerpo. Depende de la posición relativa, uno respecto del otro. Pero si A está fijo, vamos a ponerlo por acá después, de vuelta. Esta fuerza, que es la fuerza que siente el cuerpo B, esta, es función de RB. Con lo cual les doy un ejemplo fundamental, es una interacción fundamental, donde la fuerza depende de la posición. Y más gráfico. Si el cuerpo está acá, la fuerza, el B está acá, la fuerza que siente es así. Y si está más lejos, es más cortita. Y si está más acá arriba, ya no es en esta dirección, es en esta dirección. Y si está por acá abajo, y es en esta dirección, porque siempre es atracción. Entonces, esta fuerza, si estoy estudiando un planeta, o un cuerpo celeste, que va cambiando de posición, la fuerza no es constante, la fuerza depende de la posición. Y a la vez la posición depende del tiempo, si se está moviendo. Entonces, es un ejemplo real de lo que les contaba hoy, que la fuerza que está actuando sobre la partícula en general depende de la posición y esta la posición depende del tiempo. Y esto, en primer caso, ya es así. ¿Sí? Bien. Hasta ahí gravitación planetaria. Lo que quiero comentar ahora es la fuerza-peso, que es la que usamos en los problemas. Y no es otra cosa que una manifestación de la atracción gravitatoria entre el planeta Tierra y el cuerpo que estamos estudiando. Entonces, permiso, sin apagar la cámara.
Quiero ver si hay algo más que me interese no saltearme. Bueno, dijimos varias cosas. Creo que es todo lo que les quería decir. Y entonces, como aplicación o caso particular de atracción gravitatoria, el caso de la fuerza-peso. Profesor, ¿la Sí. tengo otro? Sí. Ahí donde dice si ya está fijo, ¿ahí ¿cambia alguna la fórmula? Porque No cambia nada. Lo que destaqué es la misma fórmula. Pero destaqué que la posición de este cuerpo está en la fórmula. Está en la fórmula. O sea, depende de la posición del cuerpo. Entonces lo destaqué como variable. ahí está, gracias. Nada más que eso. Para recordar que esto no es un número. Es un vector. Pero ni siquiera son 3 componentes, que son 3 números. Es una función. Entonces la fuerza es función de la posición. Necesito abrir el paraguas para esto porque la mayoría de los problemas por ahora te dicen tengo una fuerza de 5 newton apuntando en tal dirección. Y te dicen el vector y siempre el mismo. Y decís, uy, es constante. ¿Habrá otros casos en que la fuerza no sea constante? Sí, en general no es constante. Entonces los problemas de la práctica cuántica son sencillos en cuanto a que les dan fuerzas constantes y bueno, si calculan la aceleración, les da aceleración constante. Y entonces la aceleración constante se parece a los problemas de la práctica 2 y 3. Pero en general, en la vida, las fuerzas van cambiando y las aceleraciones van cambiando y los movimientos son más complejos. O sea, tenemos la tecnología para describir todos, pero cada uno te propone un problema distinto y hay que resolverlo. Bien, lo que estamos haciendo en Física 1 es un entrenamiento práctico con ciertos problemas que están al alcance de la matemática que va manejando. Esperamos. Y contarles que esto tiene que seguir. En algún momento, no todos los movimientos son MR1 y MRV, hay otros. Y en particular el movimiento de un planeta alrededor del Sol, pensando que el Sol está fijo, es elíptico. Y no es ni una parábola, ni es circular, ni lo vamos a ver en este curso, lo verás en otro momento. Hay 1000 tipos de movimientos, dependiendo, básicamente, bueno, siempre dependiendo de la segunda ley de Newton. O sea, dependiendo de cómo son las fuerzas y la aceleración que provocan. Y aproveché entonces, gracias por la pregunta, aproveché este ejemplo para insistir en que la fuerza gravitatoria es función de dónde pongo el segundo cuerpo. La fuerza peso, que usamos y sentimos todos los días, ya lo hemos conversado. Yo en la clase pasada me parece que funcionó bien. Me mandé con un ejemplo donde usamos fuerzas y no era que las habíamos visto antes, las íbamos contando mientras hacíamos el ejemplo. Entonces, ahora a rebobinar qué era eso. Entonces ya hablamos de que si está el planeta Tierra redondo y con el centro por acá, tiene un radio R mayúscula que lo encuentran en cualquier tabla, en Google en particular, y tiene una masa que la encuentran, bueno, la masa es de 5,97 por 10 a la 24 kilogramos, o sea, 5,24 ceros, y el radio es de 6,3 kilómetros, más o menos, porque es achatada, pero pensemos que es redonda. La pregunta es cuál es la interacción entre esta masa M y otra masa M chiquitita. Como digo chiquita en comparación, le pongo minúscula para mover la idea. Y bueno, en principio que está puesta a una altura h. Respecto a la superficie de la Tierra estaríamos a una altura h. Y entonces, resulta que la fuerza que siente este cuerpo, por atracción terrestre, apunta hacia abajo porque es atracción, se llama peso. O sea, en teoría, ¿qué es el peso? Es la fuerza con que la Tierra atrae un objeto. Está la reacción, ni la dibujo porque no es lo que quiero mirar, pero por supuesto se atraen entre sí. Y esta fuerza peso resulta valer ¿cuánto? El módulo se puede hacer con vectores, pero el módulo me parece que se lee más fácil. El valor de la fuerza peso, P mayúsculo para no mezclar con cantidad de movimiento, es igual a la constante de gravitación de Newton por la masa del cuerpo, por la masa del planeta, perdón, me gusta más escribir,
la masa del planeta, la masa del cuerpo, dividido la distancia al cuadrado, que sería R más H. ¿Cierto? Entonces, ya se ve que un cuerpo puesto a mayor altura, el mismo cuerpo, con la misma cantidad de materia, la misma cantidad de gramos de materia, si lo pongo mucho más arriba, en la cima de una montaña, la distancia al centro de la Tierra es más grande. Más H, más grande el denominador. Al cuadrado y dividiendo me da que el peso es más chico cuando subo. Y más bajo cuando vengo acá. De hecho se notan diferencias también entre el peso en el polo, en los polos o en el ecuador. Porque el ecuador está más lejos del centro que los polos. Entonces depende de la distancia. Partícula, centro de la Tierra. Y si lo ponemos a altura del piso, con H igual a 0, digamos. 0 o un poquito, porque unos metros respecto de los 6 kilómetros alrededor de la Tierra ni se nota. Entonces le ponemos H igual a 0 y tenemos la fuerza peso a nivel de superficie terrestre. La fuerza peso de un cuerpo de masa M al nivel de la superficie terrestre se calcula con la misma fórmula, con H igual a 0. ¿Sí? Pongo ahí. Profesor, una pregunta. Sí. A ver, evaluando lo que está explicando justamente esto. Si una persona si una persona se cae al piso de una distancia de 2 metros, Sí. posiblemente no le ocurra mucho, no le ocurra nada, pues no se va a lastimar. Pero si se cae de una distancia de 30 metros o 50 metros, ¿por qué puede ser que pierda la vida? O sea, la Bueno, caída del propio mira, peso... lo que vamos a comentar es que el peso es constante. A 2, a 3, a 15 metros vamos a poner el mismo valor de peso. Y lo hicieron en los problemas. Lo que pasa es que también resolviste los problemas de caída libre. Y resulta que si tenés más distancia para recorrer tenés más tiempo y con más tiempo ganas más velocidad. Entonces con la misma aceleración ganas más velocidad y ahí te reventás contra el piso. Claro, pero el peso no pasa a ser otro por más que sea más distancia. No. O sea, No, lo que juntás es más velocidad, pero siempre con la misma aceleración. el impacto. Sí, entonces esos movimientos son con aceleración constante, que tiene que ver con que la fuerza sea constante. Y a eso quiero ir. Si yo me paro a nivel del piso, o a 1 metro, a 2 metros, o a 15 metros, ¿qué decimos en la práctica? Que el peso vale siempre lo mismo. No lo cambiamos con la altura. Si lo pienso en términos de la segunda, de la ley de gravitación universal, y depende de la altura. Debe depender de la altura. Lo que pasa, acá se podrá hacer lo que se llama un desarrollo de Taylor, los que han cursado análisis. Esto es aproximadamente igual que si pongo H igual a 0, porque H es muy chiquito respecto de R. Ahora, si me voy a la altura de una montaña, que es una montaña de, no sé, 4 kilómetros, bueno, nada. Y si me voy a la altura hasta la estación espacial, o me voy a la luna, entonces ya se nota mucho la distancia, que no es R. Para los problemas de la práctica, donde trabajamos a nivel piso, a nivel laboratorio, y si es una meseta y el edificio no nos importa, es como que este H lo desprecias. Y entonces esta cantidad da G, masa de la Tierra sobre radio de la Tierra al cuadrado, por la masa del cuerpo. Y esta cantidad, este paréntesis que señalo es constante. Bueno, G es la constante de Newton, que tiene un dato para todo el universo. M es la masa de la Tierra, R es el radio de la Tierra, y entonces esto es una característica del planeta. Claro, es como una condición que siempre se va a cumplir cuando un cuerpo cae al vacío, por ejemplo. Para, no me apures. Digo, esto es una característica de la Tierra. Y es lo que se escribe como aceleración de la gravedad. G minúscula. Les pido como ejercicio, vayan a Google, vean cuánto vale la constante de Newton, cuánto vale la masa de la Tierra, cuánto vale la gravedad de la Tierra, y hagan esta cuenta. ¿Y cuánto les va a dar? Y con los datos de la Tierra les va a dar 9,81 metros sobre segundo, cuadrado. Entonces, ¿qué es la famosa aceleración de la gravedad? Bueno, es lo que queda de la ley universal de gravitación cuando pongo los datos de la Tierra y la masa que yo estoy, que me da el peso, la saco afuera del factor común. ¿De acuerdo? Digo, la ley de gravitación universal, G por M sobre distancia al cuadrado, incluye
al famoso 9,8 metros segundo cuadrado, característico de la Tierra. Y de ahí que les cuentan que si van a otro planeta y la gravedad es distinta. Ahora que tenemos el helicóptero este bonito en Marte, la gravedad es como un tercio que acá. ¿Por qué? Porque bueno, es otra masa y otro radio. La misma G porque es universal, otra masa y otro radio, dice que en otro planeta el valor de gravedad va a ser distinto. Entonces el peso de un cuerpo va a ser distinto porque lo atrae distinto. Aunque sea el mismo cuerpo con la misma masa. La gravedad acá en la Tierra es distinta en diferentes puntos. A veces se toma como 10 o 9,8 o 9,6. Bueno, lo de 10 es para hacer las cuentas fáciles en la práctica. Pero es distinta en cuanto esté más cerca del centro o más lejos del centro. Es distinta cuando te subes a una montaña y eso se puede medir. El peso es menor en la punta de una montaña alta que a nivel del piso. Y también es distinta en el ecuador y en los polos, porque en realidad la Tierra es un geoide, es así achatada, ¿no? Entonces cuando estás en el ecuador estás más lejos, y cuando estás en el polo estás más cerca. Y depende de la latitud entonces, porque según en qué latitud estás, más al norte del ecuador, más al sur del ecuador, la distancia del objeto que está interactuando con la Tierra cambia. La distancia al centro de la Tierra cambia. ¿Sí? Profesor, las leyes, lo que se establece en otros planetas respecto, por ejemplo, si usted dice que 9,8 es aquí en la Tierra, pero que no sé dónde dijo, en qué planeta es distinto porque tiene otra masa. Marte, la Luna, sí. Bueno, pero todo eso es una curiosidad. ¿Se establece comparando en base a las leyes que hay en la Tierra o porque es universal? Las leyes son universales, las leyes son las mismas. Las leyes de Newton son universales. Ah, eso. La misma ley, te describe el movimiento de una galaxia lejana que de un planeta respecto al Sol, o que la Luna que está más cerca, o la manzana que se cae del árbol. Es la misma ley. O sea, siempre depende lo que diga las leyes Sí. de Luna. Entonces hay que aprendérselas bien y usarlas siempre. Y la constante de gravitación universal también es un número que es universal. Es lo mismo para todos los planetas y para todos los cuerpos. Lo que les cuento acá es que si lo aplicas a cierto planeta, te entra en la masa como dato, te entra el radio como dato, y entonces Y ahí está la diferencia. ahí es donde es diferente según el planeta. Ujú. Entonces, ¿cuánto vale el peso? En la práctica, en la Tierra, masa por gravedad. Pero es esta fórmula, está en la fórmula, m por g. De ahí sale que ya les hayamos anticipado esta fórmula porque la necesitamos para hacer la práctica. Pero la verdad que la explicación está recién hoy. ¿Sí? Y este g, y es un g que depende de la posición. Ops. ¿Pero qué hacemos? Y mirá, lo que depende es cuánto te estás cambiando respecto del radio de la Tierra. Y si te cambia poquito, cambia poquito. Por eso no los decimales. Y si querés un trabajo de precisión, necesitas saber cuánto vale la gravedad en tu lugar de trabajo. Y te vas a otro lado y trabajas con otro valor. Depende de la posición. ¿Y cómo que lo usamos como constante nosotros? Bueno, porque nuestros problemas en la práctica, en la situación que plantea la práctica, es en general una escala de tamaño donde la Tierra ni siquiera te enterás que es redonda. O sea, ves el piso derecho. Y una escala de alturas donde, bueno, hasta alguna altura, hemos podido tirar el H que estaba acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo decimos que el peso es constante? O sea, tachar acá es decir que es constante, decir que no depende de la posición. Decimos que no depende de la posición cuando la influencia de la posición, que sí está, es despreciable. ¿Sí? Es despreciable. Y entonces, el valor del peso de un cuerpo, cuando lo pongo acá, es así, y cuando lo pongo acá es el mismo, y cuando lo pongo acá es el mismo, y cuando lo pongo acá es el mismo. Mismo módulo, misma orientación, siempre vertical hacia abajo. ¿Aguanta para siempre eso? Y no, porque si me voy lejos y la Tierra se curvó, o sea, si me entero que el centro está por acá, la fuerza de peso sobre el mismo cuerpo cambió de dirección, por ejemplo. ¿Sí? Porque apunta al centro de la Tierra. Entonces la aproximación de que el peso es una fuerza constante es en cierto ámbito restringido de trabajo. Mientras no se note que cambió. ¿Sí? Bien, eso es importante decir. Entonces, saber de dónde viene el peso permite saber también las limitaciones que tienen las fórmulas prácticas que vamos usando. Bien. Bien. Y
la otra cuestión es, ¿y para dónde apunta el peso? Porque hasta ahora puse el módulo. Y entonces, lo que uno hace es, el planeta, centro, usar algún versor que apunte al centro de la Tierra. Un versor centrípeto se puede llamar. C. C de centro. Entonces me paro en cualquier lugar, busco el centro de la Tierra con una plomada. Veo para dónde apunta y esa es la dirección. Entonces el peso como vector se puede escribir como la masa del cuerpo por la gravedad por el versor centrípeto hacia abajo. Y el módulo de G por el versor centrípeto lo se llama vector G. Cuando ponemos G con flecha, ¿qué es? Es un vector que sabemos el módulo y sabemos que apunta para abajo. Módulo y versor hacia abajo. Bien. Entonces, nos quedamos con que el peso es masa por gravedad cerca de la superficie. Es así. Y esa gravedad, ese G, es un vector que apunta para abajo y tiene un valor que está como dato y no se toca. Y recién ahí es que llegamos a arrimarnos a lo que ya usaron en la práctica. Ahora lo que quiero estudiar es el problema de caída libre de un cuerpo. ¿Qué es? Bueno, ahora sabemos la segunda ley de Newton. Si esta es la fuerza que actúa, ¿cuál será la aceleración? Entonces, tengo la superficie, la Tierra por acá abajo. Tengo el cuerpo. El cuerpo está formado con cierta cantidad de materia, tengo como dato la masa. Y lo atrae la Tierra y no lo toca nadie más. Lo que llamamos caída libre, es decir, de todas las fuerzas que podría haber, hay una sola, la fuerza peso, que nadie lo toque. Despreciamos, en particular, el roce con el aire, que cuando algo toma velocidad, se siente que el aire lo frena. Si esto está bajando con cierta velocidad, hay una fuerza hacia arriba que es el roce del aire. Si despreciamos el roce del aire, y la única fuerza es esa, ¿qué dice la segunda ley? La segunda ley, la fundamental, dice que la fuerza peso, actuando sobre el cuerpo, es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo me pregunto, ¿la aceleración cuánto vale? ¿Sí? Les recuerdo que esta masa de la segunda ley de Newton es la masa inercial. Por un momento le voy a poner una I de inercial. Y esta masa de la ley de gravitación es la masa gravitatoria. Le voy a poner una G de gravitatoria. ¿Se acuerdan que les conté que todo lo que se ha podido medir es que son iguales? O sea, ni siquiera se pone una magnitud distinta, ni unidad distinta, ni nada, porque dan siempre lo mismo. Se miden en kilogramos. Pero en principio son dos roles distintos. Valor del peso, o de la atracción gravitatoria, valor de la inercia del cuerpo. Y bueno, si esta fuerza peso aprendimos a escribirlo como masa por gravedad, el peso es igual, bueno, masa gravitatoria. La fuerza es igual a masa por aceleración, masa inercial por aceleración, y el principio de equivalencia, que me dice que la masa gravitatoria es lo mismo que la masa inercial, me dice simplificar. Y entonces uno encuentra que la aceleración del cuerpo es la gravedad del lugar. O sea, por lo tanto, cosa que ya saben, la aceleración del cuerpo es igual a la gravedad del lugar, esa que salía de hacer G por M sobre R cuadrado, con el versor hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mientras hacíamos esto, a nadie se le hubiera ocurrido, o sea, mientras hacíamos la ley de fuerzas, creo que a nadie se le hubiera ocurrido llamar a esa G que apareció, a esa G minúscula, llamarla aceleración de la gravedad. Es simplemente la constante de la gravedad, la que está ahí multiplicando. Pero cuando resolvemos el problema de tiro oblicuo, de caída libre, o de un cuerpo liberado a su propio peso, usamos la segunda ley, que ahora sabemos, y encontramos, o sea, calculamos que la aceleración es justo ese número. Entonces ese número me sirve para calcular aceleración. Y a partir de ahí es que se lo llama aceleración de la gravedad. ¿Sí? No sé si fue un trabalengua, pero este número, que era un valor de fuerza básicamente, que es el valor del campo gravitatorio se va a llamar, resulta que naturalmente se me traduce en la aceleración con la que cae un cuerpo cuando lo suelta.
Y entonces uno lo llamó siempre, desde la práctica 2 que están trabajando, aceleración de la gravedad. ¿Ok? Pero es un juego de fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza que es proporcional a la masa, por la gravedad, por el fenómeno de la gravitación, y masa por aceleración, por segunda ley de Newton, y se simplifica. Demuestra esto que cualquier cuerpo, cualquiera sea, o sea, el hecho de que las masas se simplifiquen, dice que la masa no me importa. Entonces, cualquier cuerpo que se deja caer, atraído por la Tierra, libre de otras fuerzas, debe caer con la misma aceleración. Y por eso usamos el dato 9,8 metros por segundo cuadrado hacia abajo en todos los problemas, para todos los cuerpos. ¿Sí? Bien, les dejé un video en la página, en la pestaña de la unidad 4, donde hay una muy linda filmación hecha en un ambiente de vacío, de una pluma y una bocha grande que caen, y realmente caen juntas, porque se nota que tienen la misma aceleración por atracción de la Tierra. Pero hay que sacar todo el aire para que no haya roce. Bien, llegamos hasta ahí. Pregunta hasta ahí. Comentario. Me queda poquito tiempo para hablar de tensión y fuerza de roce, pero lo hablamos la vez pasada, así que vamos a avanzar un poquito más que la vez anterior. Entonces, otras fuerzas fenomenológicas. Esa era fundamental, ¿no? Otras fenomenológicas son la tensión, y que hace un poquito más de discusión. En la práctica, puedo ahora justificar o fundamentar cosas que están en la práctica. ¿Qué dice? Que hablamos de una cuerda ideal. Ideal significa dos cosas. Inextensible, lo habrán leído, se lo habrán contado en la práctica. Y sin masa, o de masa despreciable. De masa cero. ¿Por qué estas dos condiciones son importantes en lo que hacemos en la práctica? Acuérdense que en la práctica hacemos versiones súper sencillas de la naturaleza. Entonces, bajo estas condiciones, el problema viene sencillo. ¿Cuál es la simplificación? Lo sencillo. Si tengo dos cuerpos, uno de masa MA y otro de masa MB, unidos por una cuerda, y yo en realidad tengo un problema de tres cuerpos, MA, MB y la cuerda, que tendrá su masa. ¿Sí? Entonces, si estudio, bueno, y la cuerda tirante hace fuerza de tensión. Esta la voy a llamar T sub A, seguro que es en la dirección de la cuerda, actúa sobre A. Esta T sub B, seguro que es en la dirección de la cuerda, actúa sobre T sub B. Esas son las fuerzas que la cuerda hace sobre el cuerpo. Ahora, si miro la cuerda, veo las reacciones. Veo que T sub A, le voy a poner prima, esta es la que hace el cuerpo sobre la cuerda, ahí en la punta, y en este nudo, T sub B prima, reacción de aquellas, es la que hace el cuerpo sobre la cuerda. Y en la cuerda tiene cierta masa. Y entonces, lo que uno sabe es que la suma de estas dos fuerzas, TB' más TA', fuerza aplicada sobre la cuerda, debe ser igual a la masa de la cuerda por la aceleración de la cuerda. Y entonces las fuerzas en los dos extremos no son iguales en general. Si la cuerda está acelerada, esta suma no debe dar 0. Pero en la práctica siempre usamos que la tensión A y la tensión B son iguales. Bueno, eso vale para cuerdas de masa 0, de masa despreciable, de masa muy chiquita respecto a los cuerpos que se estudian. ¿Por qué? Porque si esta masa es 0, esta cuenta da 0. O sea, 0 por toda cantidad 0. Solamente para masa 0 de la cuerda es que podemos deducir que la tensión es la misma en los dos extremos. Lo dije una vez, no me queda mucho más tiempo, pero eso se usa. Y cuando usan eso, lo tienen que... Bueno, está bueno que lo puedan justificar. Y la otra cuestión de que es inextensible es que tenemos muchos problemas donde las dos masas en cuestión, bueno, una arrastra a la otra. Y entonces esta se mueve para allá y esta se mueve para allá. Y igual, si la cuerda fuera elástica, por ahí el primero le saca ventaja al segundo. Y no, los problemas sencillos son con cuerdas inextensibles,
que obligan a que lo que se mueve uno, se mueve el otro. A mí me gusta escribirlo así, en un diferencial de tiempo, porque siempre me gusta el lenguaje de tiempos cortitos. Este cuerpo se mueve un diferencial, vamos a esta flecha, se mueve un diferencial de R sub A. Y este cuerpo se mueve un diferencial de R sub B. Que la cuerda sea inextensible implica que los dos se mueven lo mismo. Entonces, si estamos en una línea, son iguales. Y si la cuerda pasa por una polea, que también el problema es así, bueno, el cuerpo B, si la cuerda es inextensible, se habrá movido en la dirección en que estaba moviéndose. Diferencial de RB. Y yo no puedo decir que son iguales los vectores, ¿no? Porque apuntan distinto. Lo que asegura la cuerda inextensible es que el diferencial de RA en módulo es igual al diferencial de RB en módulo. Creo que un ejemplo para el primer dibujo que hizo puede ser tirando de un lado de otro varias personas a ver quién, por ejemplo, de un lado 3 y del otro lado 2, a ver quién puede ganar de llevarse Sí. la soga o lo que sea Una del lado suyo. Sí, tenemos que tratar de buscar ejemplos lo más limpio posible, como nos ayudó hoy Carlos en el recreo, porque la naturaleza se va complicando, y si son más personas haciendo más fuerza y dónde sale la tensión, te complica el análisis, y entonces vos te quedás pensando cosas re interesantes, pero no sacás en limpio la idea por ahí. Yo prefiero que piensen en un bloque que arrastra a otro. ¿Por qué? Y bueno, probablemente porque este también alguien tira de acá, y entonces como un trencito. Uno arrastra al otro, nada más. No, si pienso que este quiere hacer algo, este quiere hacer algo como un grupo de personas, y ya entran muchas cosas que no... Pero yo, a ver, pensé en que por ahí de un lado había más fuerza por poner un ejemplo, porque eran más personas o porque Claro, era bueno. Sí, de veras, son juegos de mezclar la intuición con la fórmula. Y lo que queremos nosotros como profesionales universitarios es separar la intuición de la fórmula, aprender la fórmula y reeducar la intuición. Entonces, hay discusiones muy bonitas que te pasas media hora o se quedan todos pensando que yo tenía razón. Sí, me pierdo. ¿Sí? Cuando... Bueno, no digo nada, perdone. No, está bien, pero vale la pena comentarlo. ¿Cómo tienen que hacer ustedes? Me pasa esto cuando hago ejercicios que se me ocurren cosas. Claro, y te pasa y por ahí le pasa a todos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en física 1? La versión más sencilla posible de una física correcta. Modelos ideales. Hablamos de modelos. Queremos hablar de la naturaleza, pero trabajamos con modelos. Súper simplificados. Tan simplificado como para que queden limpios. Cuando aprendamos bien eso, lo podemos empezar a complicar. La lógica es esa, cuando aprendamos bien los modelos sencillos, podemos empezar a complicar. Entonces, los modelos sencillos van con la fórmula que estás haciendo. ¿Qué tanto se parece a la realidad? Es una discusión súper interesante, pero nuestro entrenamiento es ¿qué dice la fórmula de este modelo? Y de alguna manera, el generar resultados, vas viendo lo que dan las fórmulas, entonces volvés con la intuición un poco más educada a comparar con la realidad. Nosotros no pretendemos describir la naturaleza, que es súper compleja e interesante, sino modelos que andan bien, que tienen verificación experimental en situaciones sencillas. O sea, ¿cómo hacer un experimento de los que queremos en Física 1? Y elegir una situación que se parezca al modelo. O sea, situaciones limpias. Y en eso tenemos que pensar, ¿sí? Bien. Y lo que venía después de esto es que si en un diferencial de tiempo recorren la misma distancia en módulo, entonces son iguales los módulos de las velocidades. Y si vamos en línea recta, los módulos de las velocidades cuando cambian dan aceleraciones que también son iguales. Entonces, en estos problemas, va como consejo, y por acá cerramos, los modelos con cuerdas de masa cero tienen tensiones iguales en los dos bordes. Vamos a tener casos en la materia que no.
vendrán luego. Y los inextensibles dicen que cuando hay dos cosas atadas, vinculadas se dice, sus movimientos están ligados, vinculados. Entonces, en un problema no son incógnitas independientes, la aceleración de este y la aceleración de este. Se sabe que cada uno apunta como viene el movimiento, ¿no? O sea, si este para este lado, este para este lado, pero con el mismo módulo. Y la tercera ley de Newton, el hecho de que estas dos tensiones sean iguales en módulos, dice que cuando yo estudio este cuerpo, tengo acá una variable, por ahí una incógnita, y cuando estudio este cuerpo tengo la misma incógnita. Entonces, estudiar este cuerpo con la segunda ley de Newton y este cuerpo con la segunda ley de Newton me da dos conjuntos de ecuaciones que, como tienen una incógnita en común, forman un sistema de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones son cuando estudio cuerpos por separado, que podría ser que nada que ver uno con el otro, pero una incógnita que está acá también está acá. La aceleración que está acá es la misma que está acá. O la tensión que está acá es la misma que está acá. Entonces, las pongo todas juntas y formo un sistema de más ecuaciones. Y esa es la lógica para resolver problemas con dos o más cuerpos vinculados. Entonces, lo que hablé yo acá son no de otras cosas, pero de tensión, de cuerdas ideales y de vínculos, que son importantes para armar un problema de más de un cuerpo, estudiando cada uno por separado. Y en la práctica, bueno, hay que amacarse hasta acostumbrarse y espero que no parezca que cada problema es importante, que no parezca que cada problema es algo nuevo, sino que en todos estoy usando lo mismo, con distintas situaciones. Si en todos se entienden los cuerpos que están mirando, las fuerzas que actúan, quién las hace, y que lo único que escriben es la segunda ley de Newton, entonces esto pasa a ser algo integrado, y no parece un montón de cosas, sino que ya lo aprendí. Bien, lo que me faltó comentar ahora, pero vemos cómo hacemos, o si va a la práctica, es características de las fuerzas de roce. Igual la próxima yo ya empiezo con el tema de la práctica 5 y voy mechando con los pedacitos que me falten para seguir el ritmo, ¿sí? Bueno, listo por hoy. Corto la grabación. Como no hay práctica, podemos quedarnos un cachito más, el que quisiera.